vamos a hablar justamente para conversar de todo esto y de lo que hay que hacer en el futuro, ¿no? Con el tema de la economía real, con Maximiliano Piceta, que es directivo del Movimiento Nacional PYME. ¿Qué tal, Maximiliano? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va, Mariano? ¿Cómo estás vos? Muy buen día para vos y, por supuesto, para toda tu audiencia. Ahí dice presidente del Monapi, pero vos no sos presidente todavía, ¿o sí? No, 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 no. no, no. No, no, está No le bien. saquemos el cargo a Bestani porque No, claro. vicepresidente, No nos peleemos. vicepresidente, Vicepresidente, está bien, perfecto. vicepresidente del Monapi. Exacto. Alejandro Sí, hace Bestani, ya 6 años. 6 años. Alejandro Bestani es el dueño CEO de la empresa Inca, digamos, de alimentación. Es el presidente, amigo común de ambos, así que no nos vamos a pelear con él, ¿no? Además, fundador de Monapi. Fundador de Monapi. Maxi, bueno, vos sos un empresario de Chaco, te hemos tenido acá varias veces en unas cuantas verdades, y la verdad que siento mucha afinidad con vos cuando hablamos porque creo que estamos en una línea muy parecida, ¿no? Hay que reflotar la economía real. ¿Vos creés que con este espaldarazo que recibió Javier Milei, con el 41% de los votos, y ahora el rescate de Donald Trump, y Donald Trump que perdió las elecciones en Nueva York, en Nueva Jersey y en Virginia, pero finalmente hoy Milei se va a Estados Unidos. ¿Crees que eso le va a derramar a la economía real? Mira, la palabra derramar ya sabemos que es nefasta para la economía real argentina. Nunca se ha producido ese derrame tan famoso. Acá no hay ninguna duda, Mariano, de que hay que generar producción y trabajo. Vos hablabas recién de que en este momento están deliberando la nueva conducción de la CGT y en la discusión de la reforma laboral y la reforma tributaria, que es absolutamente necesaria, urgente y necesaria además, van a estar sentados seguramente, van a estar sentados algunos de estos tres, Argüello, Solao o Jerónimo, van a estar sentados seguramente diputados y senadores, van a estar sentados algún representante, esto ya lo sabemos, algún representante de los gobernadores, posiblemente esté sentado Gerardo Martínez de la UOCRA, tema especial, obra pública, van a estar sentados, como te dije, algunos de los nuevos popes de la CGT, y van a estar sentados, va a tener un representante el grupo de los seis, de la UIA, la Cámara Argentina de Comercio, la Cámara de la Construcción, la Sociedad Rural, ADEVA y la Bolsa de Comercio. Contame dónde va a estar la representación real de las pymes. Mm. Tranquilamente podríamos estar sentados algunos de los dirigentes máximos de Monapi, sobre todo podría estar sentado tranquilamente Alejandro Bestani, que podría, cuando le den la palabra en esa mesa, creo que dar una cátedra, dictar una cátedra de cómo generar nueva empresa y nuevo empleo. En caso de que no pudiera estar Alejandro, podría estar yo tranquilamente diciéndole unas cuantas verdades, como es el título de tu programa, y diciéndole cómo hacemos para generar producción y trabajo. Podría estar el secretario de Monapi en caso de que nosotros no pudiésemos estar, que es Alejandro Bertín, dueño de Lácteos San Ignacio, que también podría darle una cátedra a toda esta gente de cómo funciona la economía real. Y podrían estar muchos de los empresarios, sobre todo los miembros de comisión directiva y algunos más de Monapi. Podemos estar tranquilamente sentados en esa mesa y seríamos sin ninguna duda un factor central para explicarles cómo podemos hacer para generar, como dice el proyecto de ley nuestro, 2 millones de puestos de trabajo. De eso no tengo ninguna duda. Claro, Por porque año, 2 millones de puestos de los, trabajo por año. los que Ahora crean, te pregunto, sí, Mariano, Natalio Mario Greenbank, un empresario sin empresa, ¿a quién puede representar? Cámara Argentina de Comercio, con un poder de fuego descomunal, se llevan la mitad de la caja del INACAP y no han hecho nunca nada para ver cómo mejoran la situación de los empleados de comercio. Contame, por ejemplo. Entonces digo, no, va a faltar de nuevo. coincido con vos, Maxi, y además es el motivo del llamado, ¿no? Las pymes son las que crean la mayor cantidad de empleo en un país. Si no, preguntale a Alemania, preguntale a Italia, preguntale a Estados Unidos, que se han hecho sobre la base de las grandes empresas pymes, ¿no? España incluso.
incluso hasta cooperativas pymes muy grandes y poderosas, que hacen al desarrollo del país. En la Argentina no podemos embocarle a una agenda del desarrollo productivo. Están hablando se va a hablar de la reforma laboral y de la reforma tributaria que tiene, no tengo ninguna duda, tiene que ver absolutamente con la problemática del entramado PYME. Las grandes empresas en realidad no sufren estos grandes embates de tener cargas como las que tenemos, tributarias y laborales, no sufren como sufrimos las pymes los juicios laborales que te quiebran una empresa, no sufren los bloqueos sindicales que también te quiebran una empresa, no tienen mayores problemas con el financiamiento, que es una parte central de la problemática de las pymes. Digo, todas estas cuestiones que hacen que sea necesaria y urgente una reforma laboral, necesita que en esa mesa estemos representados en serio las pymes. Y la representación real de las pymes en los últimos 5 o 6 años, creo que nos las hemos ganado, pero por una distancia sideral, la gente de Monapi, porque fuimos lo único que hemos llevado un proyecto, fuimos lo único que fuimos a decirle a todos los legisladores, por ejemplo, miren muchachos, acá está el proyecto de ley integral PYME, fíjense, miren esto, y con esto generamos 2 millones de puestos de trabajo por año. Es decir, ¿cuándo vamos a poner sobre la mesa la problemática real de la Argentina, de las pymes y de la falta de generación de nueva empresa y de la generación de nuevo empleo? Bueno, yo creo que este es el momento. Entonces, veamos qué va a surgir de esa mesa de la que estuvimos hablando y seguramente surgirán cosas nuevas, modernas, como dicen, modernización laboral, que hagan que podamos tener tal vez una pequeña bonanza de acá en adelante. Ahora, los problemas centrales, si no se tocan, tenemos que ir a pelearlos nosotros, porque si no se tocan los problemas centrales, escaso financiamiento, cargas laborales y cargas tributarias descomunales, y no vamos a generar empleo. Entonces, si no vamos a generar empleo, ¿para qué hacemos una reforma laboral? Exacto. ¿A vos no te parece que se está poniendo el carro antes de los caballos o por delante de los caballos cuando se habla de que lo principal es empezar por la reforma laboral? A mí me hace mucho ruido porque no es que esté en contra de la reforma laboral, sino que creo que la política para tener éxito tiene que tener un timing, ¿no? Tenés que saber manejar los tiempos. Y poner la reforma laboral en un contexto recesivo puede crear primero un conflicto interminable con los sindicatos, después un conflicto en la calle y después un conflicto con más despidos, porque la reforma laboral en un contexto recesivo puede facilitar los despidos. Y por eso yo sostengo, a ver, vos me corregirás si estoy equivocado, que lo primero es la reforma tributaria y poder bajar impuestos, generar competitividad para que las empresas tengan interés en emplear gente, para que la reforma laboral sea una agilizadora de las contrataciones y de las incorporaciones y la inserción laboral. Y entonces, si hay un despido, el trabajador sabe que puede ir a trabajar a otra empresa porque hay un contexto de crecimiento y desarrollo. ¿No crees que primero debería venir la reforma tributaria, bajar impuestos y después la reforma laboral? Mirá, Mariano, yo puedo estar de acuerdo con vos de que hay que ir a bajar impuestos sin ninguna duda, las cargas son descomunales, pero hasta te diría que esto es un problema tan grande, tan grave el que tenemos, sobre todo el mundo pyme, que esto habría que hacerlo en forma simultánea. No hay ningún impedimento para hacerlo en forma simultánea y ir a tocar de una vez por todas, porque el problema es que vos me podés dar financiamiento, perfecto, me mejorás una parte de la realidad. Ahora, si no me bajás cargas, no va a haber empresario que te tome empleo. Claro. Si no me generás una mejora en la contratación del empleado, si voy a seguir teniendo pánico al juicio laboral, entonces digo, no voy a tomar gente más allá de que vos me des un mejor financiamiento a tasas lógicas, a plazos lógicos, y además, ya te digo de antemano esto, acordate de esto que te digo, Mariano, hay una pata que falta en esa mesa y que va a faltar en esa mesa, y que es la pata de la justicia, porque la justicia laboral ha sido el killer más grande que han tenido las pymes,
han sido los que más empresas han quebrado con los juicios laborales. También tendrían que estar sentados en estas mesas representantes de la Corte Suprema para que después bajen línea, y no hay ninguna duda de que son tal vez los primeros que tendrían que estar sentados para ver qué decisión van a tomar y cuál es el camino que van a tomar. Si van a seguir, o si va a seguir la justicia laboral quebrando pymes, o si de una vez por todas vamos a poner una legislación laboral que sea moderna y que permita contratar con más facilidad y despedir con más facilidad, que, sin tocar los derechos que están consagrados para los trabajadores, de un sueldo por año, tal vez, como dice la ley, preaviso, vacaciones o una cosa similar. Digo, ahora, el tema multas, hay que eliminarlo de cuajo. Y ahora ya se está hablando, y esto va a traer seguramente un problema si no lo trata ya, el tema de que ya la justicia laboral piensa incorporar lo que es el daño moral y el daño psicológico. Va a ser algo similar a las multas. ¿Te parece que vamos a tomar empleo? No se va a generar un puesto de empleo. Entonces hay que ir a hacer una cosa integral, totalmente integral, para que de una vez por todas, en serio, los empresarios tengamos la tranquilidad conceptual de que tomar el riesgo de traer empleados al empleo registrado no va a ser terminar con nuestras empresas. Coincido prácticamente en todo. Ahora, ¿a ustedes les llegó algún indicio de cómo va a ser la reforma tributaria? A mí me resulta medio sospechoso porque hasta ahora no ha habido ningún papel, ningún título, nada de lo que se va a hacer en la reforma tributaria. Se habla mucho de reforma tributaria, pero todavía el proyecto no se conoce. ¿Ustedes creen que va a ser una reforma tributaria verdaderamente proactiva que pueda servir para generar una nueva competitividad, rentabilidad en las empresas? No sabemos, Mariano. No hay nada. Vos lo dijiste, vos sos periodista. Vos podrías tener tranquilamente mejores noticias que las que podemos tener nosotros. Nadie sabe nada. Lo tienen bajo 7 llaves. Y bueno, en algún momento saldrá a la luz y bueno, y se sentarán a discutir los legisladores, donde creo que va a ser sangriento. No tengo dudas de que esto va a ser sangriento, porque algunos intereses se van a tocar, y en esos intereses que se toquen, esos sectores van a saltar, y va a ser un choque frontal fuerte, pero bueno, tendremos que ver cuáles son las medidas reales, ver cómo apoyamos todas aquellas que sean convenientes para el mundo pyme, y bueno, y tratar de una vez por todas de que se genere empleo en la Argentina, porque no podemos seguir con 6.200.000 empleados desde el año 2005, y el empleo público creció 105%, y el empleo privado no creció un 1%. Entonces digo, tenemos que ir a generar una reforma. Y sigue creciendo el empleo informal también, además. No, el empleo informal es descomunal, y si a eso le sumás planes y asignaciones, pero tenés más de 12 o 15 millones de personas que puedan estar tranquilamente dentro de la población económicamente activa, que están relegados, que no tienen derechos. Lo que no terminan de entender los sindicatos, por ejemplo, que se preocupan tanto por los derechos, que les encanta hablar de derechos, ahora jamás los escucho hablar de obligaciones. Entonces digo, les gusta tanto los derechos. ¿Dónde están los derechos de todo ese sector de la informalidad y de los sectores que hoy están con asignaciones y con becas y con todas esas cuestiones, que no tienen ningún tipo de derecho? Bueno, vayamos a pelear por los derechos de esa gente, ya que tanto le gusta pelear por los derechos de los trabajadores. ¿Sabés que, Maxi, yo siempre insisto, ¿no? Y vos conocés mi preocupación. El lugar por donde hay que empezar para una reforma tributaria, porque por eso desconfío de la reforma tributaria del gobierno, porque no quiere tocar los privilegios de los grandes sectores que están privilegiados con exenciones impositivas. Y creo que es por ahí donde hay que empezar. Hay un 4,7% del PBI que no se recauda en la Argentina por exenciones impositivas,
y se podría bajar a la mitad, porque no todas se pueden bajar, no todas se pueden eliminar, pero bajando a la mitad los privilegios y los beneficios impositivos, podrías recaudar 16 mil millones de dólares más, o 15 mil Mariano, millones. disculpa. Mariano, repetí, por favor, 4,7 del PBI. 4,7% del PBI es lo que se deja de cobrar de impuestos. Hay que decirle a la gente cuánto es el monto. El Es monto, una exorbitancia de plata. y vos sabés que un punto del PBI son 6 mil millones de dólares. Bueno, El PBI de la calcula, Argentina, 6 por 4 estamos hablando de 25 mil millones de dólares. claro, hay Ya que... podríamos dejar, en un tramo, dejar de ir a pedirle a Scott Bessent, a Trump y a todos Exacto. los amigos, Lo que ir a pasa, pedirle, lo que pasa es que no... tanto dinero. Exacto. Lo que pasa es que no puedes eliminar todos porque hay privilegios o beneficios tributarios que son de sectores sensibles verdaderamente, ¿no? Sectores vulnerables, educación, etcétera, que si vos los sacás, bueno, digamos, encareces de manera exorbitante muchos productos o bienes culturales a mucha gente. Pero hay muchos que son privilegios indebidos, que son injustos, que son verdaderamente injustos. Yo te ¿Y diría el que son la pago, y mitad. el no pago de ganancias de toda la justicia? Y ese, por ejemplo, es un privilegio totalmente injusto porque los jueces son los trabajadores del sector público que más ganan en comparación con los otros. Ganan millones y millones de pesos. Un joven que recién entra con 4 millones de pesos a trabajar a la justicia y un juez está alrededor de los 15 millones de pesos, 16 millones de pesos, y no pagan un peso de ganancia. Y vos, Y entonces, los trabajadores de tu empresa, si ganan 2.200.000, ya pagan ganancias, ¿no? bueno, por eso digo, entonces también hay que ir a buscar todas esas cuestiones. Y bueno, Digo, hay que hacer una reforma en serio. una reforma en serio. Por eso digo, yo creo que no se quiere hablar, no Por se eso, quiere pero tocar, bueno, no se quiere tocar el nudo de la cuestión. Por eso bueno, no lo a dan ver, a Mariano, conocer. esperemos a ver qué sale de esta mesa que yo más o menos te adelanté y que creo que va a ser Sí, por ahí. Van a tener representación en casi todos los sectores. No va a estar la justicia. Ya me parece un punto. Ahí ya me parece que hay queda una mesa prácticamente sin una pata. claro, Y sí, una sí. mesa con tres patas, Se puede tres caer. patas no tiene la sustentabilidad de la mesa con cuatro patas. Entonces, Claro. digo, ya te está faltando una pata, Bien. una de las más importantes, Ujú. una de las que ha generado un daño descomunal a las pymes en los últimos 20 años sobre todo, Bien. y entonces vamos a empezar a ver realmente, falta muy poco, falta muy poquito, tengamos un poco más de tolerancia y cuando salgan las cuestiones, también calculo, Mariano, que no van a poder hacer todo de una sola vez. Te tengo que... Esto saldrán algunas cuestiones primero, Bien. tendremos que ir a pelear otras cuestiones después Sí. y tendremos que ir a pelear cuestiones más profundas después y seguiremos en esta lucha, sin ninguna duda. Maxi, te tengo que dejar, tengo muchos otros temas por delante, pero te agradezco mucho este contacto y la seguimos siempre, ¿eh? Sí, no hay ningún problema, Mariano, te agradezco mucho la comunicación. No, por favor. Tengamos tolerancia, falta muy poquito y ya veremos a ver qué sale. Dale. Lo único que necesitamos en la Argentina, producción y trabajo, si no la Argentina no sale. Maxi Piceta, gracias por atendernos. Vicepresidente del Movimiento Nacional PYME, Maximiliano Piceta, empresario del rubro de la gastronomía y los servicios en Chaco, hombre muy importante en el mundo PYME.